Muy buenas tardes, bienvenidos a la Feria Virtual Centroamérica del Instituto Cultural Iberoamericano. El día de hoy tenemos el agrado de la participación de Pedro Alonso Morales Ruiz, desde Nicaragua. Nos presentará su libro titulado La Casa de los Árboles. Adelante, Pedro. Muy buenas tardes, gracias Dayana. Saludos para todos ustedes desde de esta pequeña ciudad aquí en el occidente de Nicaragua, en Telica, en el departamento de León, Nicaragua, al occidente del país. Pues me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes y agradecer de antemano para la Feria Internacional, para el poeta Marvin Calero por la conexión que ha hecho con algunos de nosotros. Y bueno, pues muy encantado de saludarles y el día de hoy pues entregarle esta presentación sobre mi primera novela que la he titulado La Casa de los Árboles. Esta novela, pues quiero comenzar un poco hablando sobre algunos detalles generales de la obra. Por ejemplo, decir que se publicó en diciembre de 2020 por Edigrap de Managua. Se publicaron 1000 ejemplares. Este libro tiene 13 capítulos y 122 páginas. Es una obra bastante pequeña. Es mi primera obra, en este caso, mi primera novela publicada. Debo decir antes, ¿verdad?, que a mí me llegó la literatura a la edad de 5 años. Y en este sentido tengo que agradecer a mi madre que me contaba los cuentos orales. Hay 4 cuentos orales que nunca olvidé y que este fue el primer acercamiento a la literatura. A los 19 años me llegó la música al punto que tuve que aprender a ejecutar la guitarra y escribir canciones. Luego me llegó la poesía, el cuento, el ensayo, libros de texto y así sucesivamente. Y a mis 27 años me llegó la docencia. Digo esto porque son las 3 cosas que me han hecho un hombre feliz en este mundo. Es decir, la literatura, la música y la docencia. Aunque la docencia me alejé un poco de ella a partir del 2012. En un poema digo que dejé crayón, pizarra y pupitre, aunque no al estudiante, ni al docente, ni al maestro, porque sigo trabajando con libros para docente, para estudiante, pero además también realizo mucha visita a los colegios, a las universidades, donde comparto un poco, pues, lo que escribo, en este caso, poesía, cuentos, novelas, libros de texto. Este es mi libro número 30. He publicado 30 libros entre poesía, cuentos, novelas, libros de texto, incluso caligrafía y ensayos. Además, tengo publicado 5 libros entre literatura oral y poesía en digital. Muy bien, pasando ahora a la novela, quiero referirme un poco a los paratextos, es decir, aquellos textos que rodean a la obra. La obra, como decía, se titula La Casa de los Árboles, que en realidad para mí es la casa de los muertos, es decir, el hogar, el cementerio, que es la morada final de todos los seres humanos, ¿verdad? Vamos a terminar en el cementerio. Entonces, para mí, la Casa de los Árboles es la casa de los muertos, y en este sentido me refiero al cementerio municipal de Telica, en donde había una gran cantidad de árboles y todavía existen muchos árboles, y por eso yo llamo a esta obra la Casa de los Árboles. Y además, por eso mismo, el narrador principal es un árbol de talchocote. Este árbol, que lastimosamente ya desapareció del cementerio municipal,
Estuvo mucho tiempo en la entrada, en la puerta principal, y esto hizo que en algún momento o durante mucho tiempo, en Telica, en esta pequeña ciudad de 30,000 habitantes entre eh, la zona urbana y rural, se conociera una frase que yo la tomé para este libro, y es la frase de te espero en el Talchocote. Y en el Talchocote porque este árbol tiene un gran significado, es un símbolo, es decir, te espero en el Talchocote significa decir te espero en el cementerio. Por eso mismo, esta obra que tiene 13 capítulos, pero además tiene de entrada un prólogo pequeño, un poema y otro prólogo pequeño. Y además está dedicado en algún modo a mi familia. Y quiero leer esta dedicatoria porque tiene que ver mucho con el desarrollo de la historia. Dice así, dedicatoria. A toda mi familia que me contó algo un día. A doña Teléfora Parra, mi tatarabuela. Doña Jacoba Parra Valdizón, mi bisabuela. Doña Pastora Velázquez Parra, mi abuela. Doña Trinidad Ruiz Velázquez, mi madre. Doña Carmen Zoraida Tobal Hernández, mi esposa. Para mis hijos, mis nueras, mis nietos, mis hermanos y amigos. A continuación, tiene un prólogo pequeño que no lo voy a leer, pero voy a comentar lo que decía en relación con el Talchocote. En Telica, por ejemplo, te espero en el Talchocote significa esperar en la tumba del cementerio, pues este árbol que estuvo un tiempo en la entrada del Camposanto tenía esa connotación del más allá de la vida terrenal. Y para ello yo escribí, y que incluyo dentro de la presentación del libro, un poema que se llama Te espero en el Talchocote, porque en realidad lo incluyo porque yo quiero hacer hincapié al Talchocote, a este árbol, que es el narrador principal de la novela y que era el árbol que estaba en la entrada del Camposanto, y que en este caso el poema lo escribo como si ya estuviera muerto, porque en realidad, en el fondo, esta novela incluye a muchos personajes muertos. Dice así el poema que aparece en la página 8, en la entrada, ¿no? Decía que tiene un prólogo, un poema y otro prólogo. Entonces, dice así el poema. Tal vez no tengas tiempo de venir ahora y hacer con el jolgorio una tertulia de pueblo. Te ocupas tanto que olvidas. Alguien me espera. Allá te vi por el puente quebrado, pues quizás uno de a 5, donde doña María te acalambre. El puente se quebró el 28 de mayo de 1958. Temprano fuiste a buscar a doña Delfina y tu hijo ya no tiene lombrices y juega chibolas con botones. Te divertía, Serafín, porque no es loco como dicen. Acompañaste a José María y su diablo a caballo que pasó por la rampla y se topó feliz con Conola. La Semana Santa vuelve alegre con alquitranados. Fuiste al Parque La Reinaga, allí el bus de Ebenor, el triciclo de Mazamorra, allá don Pedro con Reyes. El bus de Sosa atrasado, el de Orlando ya llegó. Ves la torre de la iglesia y a Enzo Pensi encaramado. Antolín Carvajal aún no se quita la pistola del cinto. Más allá se ve la escuela de Juanita Rueda Parajón. Si te acordás que existo, te espero en el Talchocote. Esto es de diciembre, del 1 de noviembre de 2020. Y luego tenemos el otro prólogo breve que
es una noticia que retomé de la publicación del periódico cuando este libro obtuvo una mención especial en el premio Rogelio Sinan en Panamá en 2015. Y dice así, lo quiero leer porque es la opinión de Ana Clavel, que fue uno de los jurados de este premio en Panamá. Dice así: me encantó tu novela con ese coro de muertos hablando en el cementerio. Te felicito mucho por tu novela y más si, como dices, es una primera novela. Te comento que pudo haber ganado, pero de los 3 jurados, solo te propusimos 2. Además, el asunto de hacer hablar a los muertos, a uno de los jurados le pareció que retomabas Pedro Páramo de Juan Rulfo. A mí precisamente por eso me parecía interesante, porque la tuya era una propuesta mucho más jocosa y delirante. Esto dice Ana Clavel, uno de los jurados del premio Rogelio Sinan. Muy bien, en la contraportada del libro dice lo siguiente: Pedro Alfonso Morales, Telica, León, Nicaragua, 13 de mayo de 1960. La Casa de los Árboles se escribió entre septiembre de 2004 y enero de 2005 e incluía 5 historias. Cuando la novelista Gloria Elena Espinosa leyó el manuscrito, le aconsejó al autor que dividiera las 5 historias en 2 tantos. Así nació su segunda novela, Triángulo Equilátero. El poeta Denis Pichardo, enterado del asunto, le sugirió que ya no la diera a leer porque podría surgir una tercera novela. Bueno, los que conocemos a Pichardo ya sabemos, ¿verdad?, su forma tan irónica que tiene a veces. Por eso el autor la trabajó durante 11 años hasta que en 2015 fue primera finalista en el certamen centroamericano de novela Rogelio Sinan en Panamá. La historia transcurre en Tlijican, es decir, en Telica, y el narrador de la diégesis es el árbol de Talchocote, ahora ya desaparecido, que estaba en la entrada del cementerio municipal de esta ciudad. El misterioso personaje MN viene a Tlijican y en su recorrido por donde Mamallina y el renacer del Quijote de la profesora Benita del Socorro Cárcamo, acompañado de Cola Girón, expone sus predicciones del futuro y el pasado de la humanidad aquel fatídico 26 de diciembre de 2004. Y retomo la fecha del 26 de diciembre. Para mí esta fecha fue muy interesante porque la historia arranca exactamente una tarde del 26 de diciembre. ¿Y qué ocurrió ese día? Voy a recordarlo porque esa fue la fecha en que ocurrió un maremoto que después conocimos como tsunami en Sri Lanka, en Indonesia, en las Maldivas, es decir, en Tailandia, y que a nosotros nos llegó la noticia exactamente en el mismo momento en que estaba ocurriendo en esta zona, exactamente más o menos 6, 7 de la tarde, de la noche de ese 26 de diciembre de 2004. Y lo digo y lo traigo a colación porque esta fue una fecha importante y para mí la novela arranca exactamente a esa hora, cuando está ocurriendo el tsunami en Sri Lanka, pues en Indonesia. Y es la fecha, porque después luego voy a comentar por qué la ubico en ese momento. Después dice, termina así la contraportada. Unos ladrones de cementerio dejan abandonada por olvido junto a sus instrumentos de trabajo una cabeza de cerdo en el Camposanto y un grupo de alcohólicos anónimos quema en plena vía pública varias garrafas de guaro y alcohol frente a una cantina. Jacoba Parra Valdizón, una matrona tligicanense mal hablada y fallecida,
en 1934, que ya les dije que era mi bisabuela, aconseja al autor de la obra algunas técnicas narrativas, ingredientes discursivos y materiales de lenguaje y las palabras que debe usar en la novela La Casa de los Árboles. El desafío para los lectores es descubrir qué guarda esta casa de árboles en el cementerio. Entonces, el día de hoy, pues en esta presentación, quiero hacer señalamientos de algunas cosas que yo traté de incluir en esta novela, como decía, inicio realmente, no era esta la historia que yo quería contar inicialmente. Y les voy a explicar por qué. Y es la pregunta aquella que muchas veces los lectores nos hacen. ¿Qué le inspiró este libro? ¿Verdad? Y ya hemos explicado que en realidad más que inspiración, lo que hay son motivaciones sobre hechos, sobre algunos sucesos o acontecimientos que nos llaman la atención. Y en mi caso, a mí me ocurrió lo siguiente y eso fue lo que motivó esta novela. Como historiador, yo todavía estoy escribiendo una historia sobre Telica, sobre mi ciudad. Y aquí hay un personaje de comienzos de 1900 en adelante que se llama General Francisco Parajón Umaña. Yo andaba detrás de este personaje porque la familia es de esta ciudad, aunque él creo que nació en León, incluso fue alcalde de León en 1932, 1932, pero la mayoría de la familia es de este sector, de esta zona. Por tanto, a mí me interesaba como personaje, en este caso histórico militar, porque Parajón estuvo involucrado en la guerra de 1926, es decir, la llamada guerra constitucionalista que se desató a partir de 1925, cuando ocurrió el famoso lomazo de Chamorro, ¿verdad? El 25 de octubre de 1925, y que al año siguiente se desató la guerra entre liberales y conservadores, y que también estuvo con el involucramiento de Sandino, que terminó en 1928 con aquel famoso acuerdo del Espino Negro, y que al final llevó a la presidencia a Moncada. Entonces, a mí me interesaba el personaje de Parajón como personaje militar, digamos, participante en esta guerra, y a la vez como un personaje histórico en Telica. Pero claro, metido dentro de la búsqueda de la información que yo requiero de Parajón, a mí me parece que es un personaje que puede ser novelado. Incluso yo escribí la historia sobre Parajón. Claro, introduzco otras historias que están en esta novela y otras historias, por ejemplo, la historia del diablo, le decíamos nosotros a José María Montoya. Este era un personaje pintoresco de Telica y que cada Semana Santa se hacía carnavalesco, ¿no? Salía a las calles pintado o más bien disfrazado de diablo, a veces montado en un caballo, y a mí me parecía un personaje fascinante para una novela. Entonces yo incluyo a Parajón, incluyo a José María, incluyo luego pues un poco a MN, que es el personaje de Michel Nostradamus, pero que yo lo pongo como MN nada más. Y entonces, más adelante, bueno, como decía anteriormente, la obra era casi 6 historias. Y precisamente cuando yo se la doy a leer a Gloria Elena, esta amiga novelista leonesa, nacida en Jinotepe, ella me dice: ve, me gustó la obra, me gustó tu novela, pero creo que tiene muchas historias y yo creo que debes dividirla. Y exactamente estas palabras sabias de esta novelista me ayudó mucho, porque yo al final, claro, la bifurqué en 2 tantos. Entonces tomé la parte de Nostradamus por un lado
y la parte de Parajón por el otro lado. Entonces al final me resultaron dos novelas, por eso es que, y lo que decía Pichardo, no la dejé leer porque va a resultar una tercera, pero al final me quedaron tres historias por un lado y otras tres por la otra novela que aún no he publicado. Entonces, ¿qué habla la primera historia? Pues en realidad la primera historia la desarrolla el árbol de Tachocote, que comienza a contar la historia y comienza a decirnos cómo sale un muerto del cementerio. Y el que sale efectivamente es Nostradamus, pero Nostradamus sale y sale a la calle, se quita, se despoja de todo de la tierra que trae, ¿no? Y le sale sucio, se quita. Me daba la idea del cenizoso, ¿no? Que se quita, se levanta de la ceniza y claro, sale a la calle y él se va a una cantina que es el lugar más próximo donde ve bulla y claro, ahí comienza a hacerse amigo de Bienvenido Girón, a quien le dicen Cola, y con él entabla un diálogo y se hacen amigos y comienzan a compartir y luego de ahí se van a otro lugar, al Renacer del Quijote, que es otro bar enfrente del Parque de Telica, y ahí permanecen hasta las 2 de la madrugada cuando él se le desaparece. Esa es una de las historias, pero claro, en ese tramo de historia, cada uno de los personajes, Nostradamus por un lado, le cuenta todo lo que él ha contado en su historia, pero a la vez también Bienvenido Girón, Cola Girón, que es el personaje que por cierto es una persona que aún está viva aquí en Telica, aún existe. Él recién había llegado o no, pues sino que más bien tenía una historia que contar que era su participación como cachorro militar, haber participado en la guerra de los 80 cumpliendo su servicio militar, es decir, él le cuenta su historia como participante pues, de la guerra de los 80 en Nicaragua cumpliendo su servicio militar. Esa es una de las historias. La segunda historia tiene que ver con mi tatarabuela y mi bisabuela. Aquí participan 4 personajes. La primera es doña Teléfora Parra, que es mi tatarabuela, doña Jacoba Parra Valdizón, mi bisabuela, pero además introduzco 2 personajes que son inventados, ¿no? En este caso, don Funesto de la Vega, que lo ubico del sector del Jicarito, un sector de aquí en Telica, y el otro personaje, don Gavino Carrero, que lo ubico del sector del pueblo de San Jacinto, cercano pues a Telica. Estos 4 personajes están muertos, pero dialogan en el cementerio y hablan de lo que ocurre en la vida, ¿no? De lo que ocurre sobre las emigraciones, sobre lo que ocurre, digamos, en el pueblo, sobre los robos, sobre que oyen que llegan a enterrar más muertos, de que los muertos, otros muertos que llegan cantan canciones, leen poesía, cosas como esas. En realidad, estos personajes, para contar la historia pasada y reciente y futura, me gustó ubicarlo desde el ángulo de los muertos, pero además también lo ubiqué porque yo quería que mi bisabuela, Jacoba Parra Valdizón, a quien yo conocí por las historias que me contaba mi madre, me contara o me aleccionara cómo debía yo escribir esta novela. Y entonces dentro de los consejos que ella me da, por ejemplo, me dice que no le tenga miedo a las palabras, que use el lenguaje que usa la gente en las calles, que la novela la ubique en Telica, que hable sin temor, que hable sin miedo, que cuente lo que quiera contar. Son dentro de las cosas que ella me aconseja y por eso es un personaje que a pesar de que yo no conocí porque ella murió en 1934, que yo ni por señas pues tenía venir al mundo pues. Pero claro, yo la conocí a esta señora a través de las cosas que mi mamá me contaba sobre su abuela, ¿verdad? Y esta señora llegué a conocerla tanto que yo percibía sus palabras y su forma de ser. Y entonces, para mí fue un personaje pues bastante logrado desde ese ángulo.
La tercera historia, decía que son 3 historias. La tercera historia tiene que ver con las noticias que dan los periódicos y entonces que hago una amalgama, ¿no? Por ejemplo, las noticias, los periódicos hablan de que en el cementerio hay robos, de que en el cementerio aparecen lápidas como que abiertas, ¿no? No se sabe si por robo o no se sabe si los muertos se han salido, pero esto en realidad es una técnica que yo llamo la técnica del agua, ¿verdad? La técnica del agua le llamo yo, porque es la técnica del H2O, es decir, la técnica de la H, ¿no? Tenemos 2 palitos paralelos y un palito que lo cruza. Digamos que esta es la historia que la cruza para amalgamarla, es decir, para cruzarla, para hacerlas vinculantes las 2 obras, ¿verdad? Porque si vemos la historia, en este caso, que cuenta el árbol de Tachocote, pero también luego la va contando el prodigiosito, a como le llamo inicialmente a Nostradamus, a MN, ellos dialogan y van desarrollando la historia. Esa es la primera historia y la otra historia son las otras 2 historias de las bisabuelas con los otros 2 personajes. A esas 2 historias la entrecruza una tercera historia que son las noticias de los periódicos. Por ejemplo, que hablan los periódicos, hablan de que en el cementerio se está robando, en el cementerio apareció una cabeza de cerdo mal cocinada, abandonada por los ladrones, o que los ladrones cuando llegan a hacer un entierro, pues ellos llegan disfrazados de ayudantes, de que leen la palabra, visitan el cementerio, pero luego ven cómo queda el enterrado y luego regresan más tarde para robar. ¿Qué roban? Pues los dientes, las pulseras, los relojes, toda aquella cuestión de oro que ellos lo pueden luego vender, o también la construcción misma, las lápidas mismas, si tienen algún valor se lo llevan, y eso es lo que hablan los periódicos de la época. Más o menos esas son las 3 historias que se cuentan. Sin embargo, yo creo que la novela, a pesar de que tiene muy poco tiempo, ¿no? Salió en diciembre, se está comenzando a leer. Por ejemplo, hay colegios en Managua que ya la leyeron. En León hay un interés por leerla, incluso en Ciudad Darío, otra ciudad donde quieren leerla. Al final, yo creo que la novela ha logrado su cometido porque yo no quise publicar nunca novela, a pesar de que ya la tenía lista desde el 2015, no la publiqué sino hasta en 2020, hasta el año pasado. Pues resulta que a mí me interesó siempre más el cuento o la poesía o los ensayos, y la novela. No quería escribir o publicar una novela que no había trabajado lo suficiente. Por eso es que al final, cuando decido publicarla, es porque creo que la novela ya merece ser publicada, y el narrador que uso normalmente pues es el heterodiegético, o como lo conocemos también como omnisciente, que es el narrador que cuenta la historia fuera de la historia, pero que sabe toda la psicología y toda la historia en realidad para poder contarla desde afuera. Porque recordemos que quien inicia la historia es el árbol de Tachocote, y que no se mueve del portón de la salida del cementerio. Y por eso mismo, él, enfocado hacia el centro del cementerio, él puede observar quiénes salen y quiénes entran, y así sucesivamente puede ver, incluso escuchar las conversaciones y los diálogos que realizan, por ejemplo, doña Teléfora Parra, doña Jacoba Parra, don Gavino Carrero y don Funesto de la Vega.
Ellos dialogan sobre las circunstancias que vive el país, sobre las circunstancias propias de cómo ellos murieron, y entonces eso lo puede percibir el árbol enfrente del cementerio. Y por eso, pues, este narrador heterodiegético puede luego contarme la historia cuando ocurre ya en el pueblo, cuando se van a las cantinas, a los bares, donde los personajes dialogan ahí. Sin embargo, claro, he tratado de resumirlo un poco, pero ahí hay muchas cosas que van ocurriendo. Por ejemplo, un poco la historia de Telica, la historia de Nicaragua, incluso cómo ocurre el combate en las grietas donde participa Parajón, aunque no es la novela de Parajón, porque es la otra. Sin embargo, se menciona, por ejemplo, a Parajón, a Sandino y a todos aquellos personajes que tienen que ver con la guerra constitucionalista de 1926, aunque no es el centro, pues, de la novela. Entonces, de este modo, pues, la novela, pues, creo que más o menos yo logré lo que inicialmente me había propuesto, ¿no? Escribir una novela que fuera ubicada en Telica, que hablara de mi pueblo de Telica, porque recordemos que Telica, que es el nombre del volcán que tenemos aquí enfrente en la cordillera de los Maridios, y que es una palabra náhuatl que significa clichi, negro, y can, que es el adverbio de lugar para decir que Telica significa lugar negro. Y además recordemos que Telica como pueblo, ¿verdad? Porque tenemos Telica como volcán, Telica como pueblo y Telica como río. Es un pueblo desprendido de los ocanos Sutiaba. Estos Sutiabas que vinieron, o estos ocanos que vinieron del norte de México, incluso de California, ¿verdad? Pasaron por Sinaloa, por Guerrero, llegaron hasta Guatemala, incluso Honduras, y luego se asentaron en la zona occidental de Nicaragua, precisamente en la parte oeste donde está ubicada la ciudad actual de León, ¿verdad? Entonces, de este grupo de ocanos o sutiabas se desprendió el pueblo de Telica, y por tanto, pues, por ejemplo, la ciudad donde ocurre la historia es en Tliyican, es decir, en Telica, náhuatl. Así es que un poco, pues, eso sería eh, la novela. Y claro, después de esta novela, en febrero de este año, yo publiqué La mujer que se llamaba Pájaro, mi segunda novela. Y probablemente en el próximo año quizás pueda publicar la tercera novela, que es la hermana gemela de esta, que se llama Triángulo Equilátero, y que se refiere específicamente a una historia basada un poco en la guerra constitucionalista de Nicaragua en 1926, y que propiamente, pues, un poco la historia del general Parajón y su vínculo con Sandino, y todo lo que ocurrió, pues, a su vínculo con el diablo, que es otro de los personajes, don Chemita Montoya. Y bueno, pues entonces eso sería un poco, pues, la presentación de este libro. Claro, dentro de los personajes, yo hablaba, por ejemplo, de, digamos, 6 personajes principales. Lo digo así porque como son 3 historias, en realidad la primera historia tiene 2 personajes principales, que serían el árbol y el prodigiosito, o sea, MN. La segunda historia, los personajes principales serían las 2 mujeres, doña Teléfora y doña Jacoba, y don Funesto y Gavino. Y en la tercera historia, que los personajes principales aquí vienen a ser entonces, en algún modo, los 2 periódicos o los 3 periódicos en que se publican los acontecimientos que ocurren, por ejemplo, en el cementerio y en una cantina donde queman las garrafas de alcohol, o también en lo que ocurre en el cementerio. Eso sería, pues, en forma general,
un poco la exposición. Bueno, el cronotopo decía, esto lo quiero señalar porque me parece bastante interesante dentro de la novela. La novela en realidad dura 12 horas, ¿verdad? Comienza a las 6 de la tarde, luego ocurre el tsunami y va a terminar a las 6 de la mañana cuando Nostradamus vuelve al cementerio. Es decir, comienza a las 6 de la tarde cuando sale de Nostradamus del cementerio, va por el pueblo, hace su recorrido y a las 6 de la mañana regresa al cementerio y se introduce, lógicamente, cerrando el ciclo de su vida o su paso por Telica. Increíble me resultó a mí, pues, porque a Nostradamus no lo conocí o lo conocí muy tiempo después, más o menos lo conocí en 1994 y para mí me pareció un personaje genial, novelesco, incluso pues de las profecías que hablaba, que si son ciertas o no, ya esa es otra cosa, pero me pareció un personaje interesante y novelesco como para traerlo a Telica y lo hice que hiciera, pues Nostradamus realmente no sé si le gustó que lo haya traído a Telica y el viaje que le hice, la historia que le acumulé, pero digamos que fue una historia un poco interesante y novelesca, pues es la parte que me interesaba, y luego mancomunarlo con Pola Girón, que es otro personaje bastante interesante y novelesco por su participación en el servicio militar en Nicaragua y que pasó luego mucho tiempo tomando porque él después que regresó del cumplimiento de su servicio militar, pues comenzó a celebrarla y la celebración se le extendió bastante, aunque sabemos que ya actualmente es una persona muy sobria e incluso yo una vez le comenté que aparecía en esta novela y me dijo, bueno, algún día lo voy a saber qué salgo haciendo ahí. Pero bueno, esta novela tiene, digamos, una técnica, digamos, de historias paralelas fraccionadas con un entrecruzamiento para vincularla. Eso sería, pues, y realmente estoy muy contento y muy agradecido con la Feria Internacional por la invitación y que yo espero que este primer contacto que hemos tenido podamos mantenerlo en otro momento, porque creo que es necesario que nuestra literatura se conozca a nivel centroamericano, incluso a nivel latinoamericano. Creo que como hermanos latinoamericanos necesitamos comunicarnos, contarnos qué estamos haciendo, sobre todo los que somos docentes, los que somos escritores y en este caso también los que somos músicos, como mi caso, para no solo contar, sino cantar la historia de nuestros pueblos. Precisamente por eso es que esta novela y la otra que ya publiqué, yo la ubico en Telica, en mi pueblo, porque yo creo que tenemos que hablar de lo que ocurre en nuestros pueblos, aunque sean ficticias o imaginarias, pero algo de realidad tienen también esta historia. Y a mí me interesa que el pueblo centroamericano y latinoamericano sepa dónde está Telica, qué es Telica y qué significa Telica para mí. Por eso es que Telica va a aparecer en esta novela, en la otra novela y en la mayoría de mis novelas, porque a mí me interesa que sepa quién es Telica o qué es Telica y el significado que Telica tiene para mí. Yo quiero levantar a este pueblo, ponerlo en el lugar que se merece, porque los pueblos al final de cuentas son nuestros bienhechores, son nuestros creadores en general, porque nos dan esa vida, nos dan esa imaginación que los pueblos desarrollan a lo largo de su historia y uno al final de cuentas lo que hace es recoger lo que la gente, esa historia de la gente, y por eso nos vamos convirtiendo también en contadores de la historia. Y en mi caso personal, yo decía al inicio, porque mi madre me enseñó a que contara la historia de mi pueblo a partir de los cuentos orales que me contó. Ese de la María sucia y la María limpia, el vapor de tierra, la miquita y don Cicerá, esos 4 cuentos orales que me contó, a mí me convirtieron en lector
y no solo en lector, sino también en escritor. Y por eso yo ahora quiero trasladar, como a mí me trasladaron esas historias, mis generaciones antecesoras, yo quiero trasladarlas a las generaciones posteriores que vendrán. Me refiero a los estudiantes, a los jóvenes de la escuela primaria, a los jóvenes de la escuela secundaria, incluso a los estudiantes universitarios, e incluso más allá, a los colegas maestros, de quienes yo siempre digo, debemos de contar historia, debemos de escribir historia, porque es la manera en cómo uno llenarse de ese espíritu, de esa cualidad que tiene la imaginación. Y yo creo que es de donde debemos tomarnos, agarrarnos para mejorar nuestra educación, nuestra enseñanza, a partir de las historias que conocemos, a partir de las historias que contamos. Así que agradezco a todos ustedes, agradezco a Marvin Salvador Calero por la invitación personal que me ha hecho y también pues a la Feria Internacional que nos ha dado esta oportunidad, y qué bonito resulta, ¿no? Uno poder comunicar todo esto que venimos construyendo desde hace años, porque mi inicio como escritor fue a los 15 años, o sea que ya han recorrido más de 40 años, y yo creo que pues tratamos de aprovechar el tiempo para seguir escribiendo y para dar a conocer todo lo que podemos hacer a partir de la historia que conocemos de nuestro pueblo. Así es que les agradezco mucho y bueno, espero que en otra oportunidad podamos contactarnos y participar de este tipo de evento, perdón. Muchas gracias y pasen muy buenas tardes, y agradezco pues nuevamente la invitación a la Feria Internacional por darme la oportunidad de compartir con ustedes un poco mi trabajo literario como docente y como escritor aquí en Telica, León, Nicaragua. Muchas gracias.